Por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Como saben, hemos estado estudiando Hebreos en una manera expositiva, versículo a versículo, y en la providencia de Dios nos encontramos ahora en la quinta advertencia y quizá una de las más grandes en la Biblia. Vamos a empezar en Hebreos 10:26 y vamos a leer hasta el 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se cuenta la historia de un pobre mendigo ciego que solía vivir en los restos de una aldea que se encontraba en lo profundo de un valle al borde de una gran montaña. Tan miserable como era la existencia de este pobre hombre, eso era todo lo que él sabía, y él estaba contento con esa miseria. Hasta que un día un hombre que también era ciego como él se ofreció a llevarlo a la cima de la montaña, a un gran reino. Ahí había algo extraordinario. El ciego había oído hablar de un reino así, pero desde entonces había optado por no creerlo, porque no conocía a nadie que hubiera estado en ese lugar, pero ahora se había enfrentado a la prueba que parecía que sí existía, así es de que lo siguió. En muchos sentidos, esto puede ser un acto de fe, porque dejó todo ese lugar donde él vivía para seguir a este hombre que le guiaría hacia ese tesoro. Valía la pena arriesgarse, pero a pesar de eso, siguió él caminando con curiosidad y alcanzó su punto máximo. Dejando todo atrás, puso su esperanza en la promesa que le había hecho este hombre. Para su sorpresa, todos en la aldea pensaron que era un tonto porque el hombre que alguna vez había sido ciego había ido primero a esa gran aldea, pero no pudo encontrar a nadie que lo siguiera. Y este quería ver si era verdad. A decir verdad, el ciego también era escéptico, pero su corazón sabía que quizá era verdad esto. Sus tesoros no eran tan buenos como el hecho de creer. No fue un cambio fácil, porque no solo no podía ver el gran reino, sino que hubo muchas dificultades en el camino. No había llevado muchas cosas con él, había poca comida, las noches eran frías y los placeres eran mínimos, pero siguió caminando con este hombre con mucha esperanza. Era un camino muy transitado y por eso estaba agradecido, porque no era fácil. Notó que el hombre que lo guiaba de alguna manera parecía caminar con facilidad, con confianza, con alegría, con fuerza. Pero él no experimentaba lo mismo. Pero aún así siguió adelante mientras subía. Sus pensamientos de lo que había dejado atrás a menudo invadían su mente y pensaba todo lo que se quedó atrás. Pero una vez que su mente estuvo fija en lo que se le prometía, ahora encontró una esperanza. Pero el hombre al que seguía le recordó que esos pensamientos
pensamientos parecían una locura increíble una vez que llegara a la cima y que experimentara este reino. Así es de que este ciego siguió caminando hasta que un día el suelo bajo sus pies comenzó a nivelarse y el hombre al que había seguido durante tanto tiempo comenzó a decirle que el reino estaba ahí en el horizonte. Finalmente había llegado a la cima, pero no estaba preparado para que el hombre siguiera con él. El hombre que lo guió le dijo, ahí está el reino, adelante, pero hay algo que tienes que hacer. Tú tienes que renunciar a todo lo que has dejado atrás y confiar en el Hijo del Rey que está ahí al frente. Ahora este hombre dejó la mano del ciego y él no podía ver. Él no sabía quién era el Hijo del Rey. A lo mejor él pensaba que lo habían abandonado ahí. A lo mejor el Hijo del Rey no era tan bueno y todo era una mentira. Él empezó a pensar todo esto en su cabeza. Y él no estaba seguro si era esto verdad. La mejor lógica parecía retroceder. Al menos sabía con certeza lo que había allá atrás, lo que había dejado. Este parecía el paso más seguro. Bajar paso a paso. Así es de que él decidió regresarse. Cuando se volvió, el hombre que lo había guiado gritó, dar marcha atrás sería una condena segura. El camino no es seguro. El camino hacia el Hijo del Rey es seguro, es recto. Abajo, si tú retrocedes, hay una caída y quizá tú te puedes caer. La única forma segura es avanzar hacia el Hijo del Rey. Las advertencias no fueron suficientes. Aún así, este hombre decidió regresar. Y al regresar descubrió que las advertencias del hombre eran cada vez más fuertes, hasta que parecían molestias. Colocando sus manos en sus oídos, se regresó paso a paso, simplemente para darse cuenta que había llegado hasta ese lugar y que había renunciado a algo extraordinario, y al regresar él cayó a un lago de fuego. El hombre le había dicho la verdad, pero le tomó a este ciego caer para poder creerlo. Había cometido el único pecado que no se podía perdonar. Había rechazado el ir al Hijo del Rey. El puritano William Gurnall escribió una vez, a lo mejor has escuchado de él, escribió una alerta que dice así: ninguno se hunde tanto en el infierno como los que se acercan al cielo, porque son ellos los que caen desde una altura más alta. Tanto la ilustración como esta cita muestran este gran pecado de la apostasía. Es el mayor de todos los pecados y resultará en un castigo muy grande. En esta mañana nos encontramos aquí a este pasaje cara a cara, lo que algunos consideran una de las advertencias más serias de la Biblia, y solo puedo confiar en que nos encontramos aquí en este pasaje como parte de un momento que Dios ha preparado. Es una alerta, y es una alerta llena de amor. Y sin embargo, el peligro que se menciona aquí es muy grande. El peligro que hay aquí es que tu corazón se endurezca. Y con esto en mente, me gustaría que oráramos. Padre, pedimos que usted nos ayude en esta mañana, y que, Señor, usted nos hable a nuestro corazón, que nosotros recibamos esta advertencia con humildad y que corramos más rápidamente a Cristo Jesús. Padre, yo oro que usted abra los ojos de cada uno de los que están aquí, de aquellos que están en peligro de caer en este pecado, que su corazón no se endurezca, al contrario, que se haga blando,
que se den cuenta lo que usted ofrece a través de su Hijo, Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Déjame decirte lo que vamos a estudiar esta mañana. Simplemente vamos a ver dos puntos. En el primer punto me gustaría ver las características de la apostasía. Me gustaría que lo comprendieras. Y en el segundo me gustaría que conozcas las consecuencias de la apostasía, para que tú tengas esta alerta, tal como el escritor de Hebreo lo quería transmitir a su audiencia. Quiero que veas todo esto para que puedas venir a Cristo con fe, una fe que nunca te dejará ir o abandonarlo, para que tú te arrepientas y pongas tu fe en Cristo Jesús como la única opción de salvación. Bueno, vamos a empezar viendo las características de la apostasía en el versículo 26. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esencialmente, lo que estamos preguntándonos aquí es: ¿cuáles son los componentes de la apostasía? ¿Qué es lo que hace una persona una apóstata? Muchos se preguntan, a alguien me ha llegado a preguntar, ¿yo soy un apóstata? ¿Podría ser que yo soy un apóstata o estoy yo cerca de cometer la apostasía o estar cerca de este pecado? Y esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, porque nadie quiere ser un apóstata. Y aquí vemos las características de un apóstata. Lo primero lo vemos aquí en el versículo 26, y vemos que un apóstata llega a un conocimiento pleno de la verdad. Para ser un apóstata, tú llegaste al conocimiento de la verdad. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora el conocimiento ha llegado a nosotros, el conocimiento del Evangelio llegó a esta persona en este conocimiento. Se le enseña lo que es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya lo ha explicado el autor de Hebreos en los capítulos anteriores. Ya habló de este nuevo pacto. Ya habló de la libertad en Cristo, y esta persona llega al conocimiento pleno del Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó, y que habiendo logrado esto, su sacrificio perfecto puede ser aplicado a Él para sus pecados, y esos pecados son perdonados porque se ha pagado, y que algún día tendrá entrada en el cielo. Es un conocimiento de lo que tienes que hacer: arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús y seguirle a Él. Entonces, la primera característica de la apostasía es que posees tal información. Ahora necesito enseñarles algo acerca del idioma griego. Hay dos palabras para conocimiento. La primera es la más común, que es gnosis, y simplemente significa conocimiento, pero no es la que se menciona aquí, porque gnosis es un conocimiento general, es una captación intelectual, pero la palabra que se usa aquí no es gnosis, sino epignosis. Esta palabra significa un conocimiento más pleno, es un entendimiento de este tema. El autor de Hebreos elige intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, esta palabra para que los lectores comprendan que la apostasía ocurre solo después de llegar a una comprensión completa de la verdad del Evangelio. En otras palabras, esto es más que un conocimiento pasajero del Evangelio. Esta persona sabe más que lo suficiente para salvarse. Sabe lo suficiente para guiar a otras personas, se ha sentado en la iglesia, ha sido iluminada por la luz del Evangelio. Por favor, ve conmigo a Hebreos capítulo 6. Hay otra alerta aquí muy similar. Mira lo que dice Hebreos 6:4. Porque es imposible
imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, llegaron al conocimiento del Evangelio y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Te fijaste lo que dice? Es imposible. Una vez que ha sido iluminado, no hay más que hacer. Ya vio a la cruz. Él entendió que Jesús estuvo en esa cruz para pagar por sus pecados, que la ira de Dios estuvo sobre Cristo Jesús. Y Él sabe todo esto. Y luego gritar, crucifícalo. Yo no quiero tener parte con esto. Es imposible restaurar a este tipo de personas. Este es un pecado en una persona que probó el Evangelio. De hecho, el pasaje que acabo de leer usa ese lenguaje. Esta es una persona que vio el poder del Evangelio, lo puso en su boca, lo masticó, lo disfrutó lo más que pudo y después lo escupió. Es imposible. Este es un pecado que no sucede fuera de estas paredes, sino dentro de la iglesia. Es un pecado que toma lugar en la iglesia. Las Biblias se han abierto y se les ha expuesto. Esta es la primera característica de un apóstata. La segunda característica también la encontramos en el versículo 26. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La segunda característica, entonces, es un rechazo deliberado de la verdad. Es apartarse de la verdad del Evangelio. Es dejar la verdad. De hecho, eso se refiere a la palabra apostasía, apartarse de Él. Ha recibido el conocimiento completo, pleno de la verdad. Ya tiene ese privilegio que no muchos tienen. Él sabe, lo tiene, pero lo rechaza. Lo rechaza conscientemente. El énfasis en esta oración está en la palabra voluntariamente. En nuestra Biblia en español es la cuarta palabra en este versículo. Pero en el idioma original griego es la primera palabra y se hacía así para enfatizar algo. Se ponía la palabra al inicio para enfatizarlo. Aunque se leía un poco extraño, el escritor lo ponía ahí a propósito porque decía que quería enfatizar eso. Así es de que este versículo se leería de esta manera en el idioma original, voluntariamente, porque si seguimos pecando, pecar deliberadamente es pecar intencional y habitualmente con el conocimiento pleno en ese pecado, con la idea de no regresar atrás, de no arrepentirse. Es un pecado con la Biblia abierta. Es el rechazo del Hijo del Rey. Es entender que el pecado a la luz de Dios tiene consecuencias y que Dios es santo, es recto y que castigará ese pecado. Ese es el pecado de la apostasía. Y mira, la última parte de este versículo. Para esta persona ya no queda más sacrificio por los pecados. En una audiencia así como esta, es difícil no pensar que algunos de ustedes están en este peligro y que quizá lleguen a cometer este pecado y que den
ese paso hacia atrás que les va a llevar a una caída. Quizás se han sentado muchas veces aquí, han escuchado el Evangelio y han endurecido su corazón, han rechazado la verdad en su corazón. Y tú en tu corazón te burlas de lo que Jesús ha provisto para ti. ¿Podrías ser culpable de este pecado? ¿Podrías encontrarte tan cerca del reino de Dios y sin embargo a un paso de la destrucción eterna? Quizá algunos de ustedes no escuchan la necesidad de esta alerta y dicen, no es para mí. El jueves yo les decía a los jóvenes mayores sobre un libro que disfruté cuando estaba en el seminario. El título es Clavos bien clavados. La premisa del libro es que la gran predicación es como un clavo bien clavado que se fija fijamente en la verdad del corazón. Y el autor entrevistó tres grandes predicadores, John MacArthur, John Piper y R.C. Sproul. El autor del libro era un recién graduado del seminario Masters. Era un pastor llamado Byron Young. Solo unos años mayor que yo. Poco después publicó otros 2 libros muy buenos, Lo que todo hombre desea que su padre le haya dicho y también Lo que toda mujer desea que su padre le haya dicho. Este segundo lo escribió con su esposa. Yo desearía que este jueves fuera todo lo que les hubiera dicho a estos jóvenes y que recomendaría estos libros, pero no es así, porque en esta semana salió que Byron Young había tenido una aventura amorosa con la esposa de Ben Service, un jugador cristiano de béisbol. Él y su esposa habían asistido a la iglesia de Byron y de hecho recibieron consejería matrimonial. No solo eso, Byron también está acusado de defraudar a Sobris, al grupo de caridad de Sobris. Incluso aceptó una suma de $15,000 que Sobris le dio para un viaje pastoral. Yo fui al mismo seminario, Masters. Yo sé lo que se enseña ahí. Yo sé lo que él aprendió. Yo me senté en las mismas clases. Este hombre no pecó en ignorancia. Yo leí sus libros. Uno de ellos tiene un capítulo de hecho sobre el matrimonio, lujuria y responsabilidad matrimonial. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por cierto, no les cuento esta historia para que ustedes pongan una etiqueta sobre Byron como un apóstata. Solo Dios lo sabe si lo es. Yo te digo esto para que te des cuenta que esta es una alerta para cada uno de nosotros. Ahora que sabemos lo que es un apóstata, nosotros quizá tengamos la tentación de poner etiquetas a ciertas personas de apóstatas, pero tenemos que tener cuidado. Solo Dios sabe quién es un apóstata. Él no nos ha dado la tarea de poner etiquetas sobre las personas, sino nos ha dado la tarea de ir sobre las personas y animarlos a regresar. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas veces debe una persona rechazar el evangelio de Cristo antes de convertirse en un apóstata? Solo Él lo sabe. La advertencia es para cada uno de nosotros. Y sin embargo, puede ser que hay algunos que ignoren esta gran advertencia. Hay un peligro muy grande porque muchos pueden estar cerca de Cristo Jesús, pero no abrazarlo verdaderamente. Ciertamente el autor sabía de esto, por eso continuó en su argumento aquí.
indicando algo que no es muy placentero, pero es verdadero en la realidad y es lo que necesitamos escuchar. Así es de que llegamos a las consecuencias de la apostasía en los versículos del 27 al 31. Empezando con el versículo 26 al final, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una de las consecuencias de la apostasía, una de tres, aquí vemos el versículo 26 nos dice que ya no hay sacrificio por los pecados. El apartarse voluntariamente del sacrificio de Cristo no deja ninguna posibilidad de salvación. Y esta es la primera consecuencia. La segunda la encontramos aquí en el versículo 27. No hay escape de la ira de Dios. Se nos dice el versículo 27, lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La segunda consecuencia es un lugar llamado infierno, un lugar de fuego eterno. Algunos versículos que podemos ver acerca de esto es Mateo 5:22. Dice que el infierno está compuesto de fuego. Marcos 9:43 dice que el fuego no se apaga. Marcos 9:48 dice que es el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 9:2 dice que es un pozo sin fondo lleno de humo. Apocalipsis 14:10 dice que es un lugar de tormento con fuego y azufre. Apocalipsis 19:20 le llama lago de fuego. Estos versículos, muchos de ellos, fueron dichos por el Señor Jesús. Yo no me los inventé. Pero tan terrible que sea la imagen que ahora está en tus mentes, te aseguro que no se acerca ni tantito a la realidad de lo que es el infierno. Va a ser un lugar de llanto y de crujir de dientes. Hay una tercera consecuencia muy terrible. Ahí en ese tormento nos damos cuenta que no hay misericordia. El versículo 28 dice, dice, el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mateo 10:28 dice, y no temas a los que matan al cuerpo, pues no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No va a haber misericordia ahí. Este verso nos recuerda que en el antiguo pacto, si alguien estaba fuera de la ley, que decidía no obedecerla, estar lejos de ella, él moriría sin misericordia por 2 o 3 testigos. Aquí se nos dice que este pecado es más grande. El versículo 29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? No habrá misericordia, porque ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. En la ley de Moisés morías con 2 o 3 testigos, pero ahora en el nuevo pacto mueres sin gracia y no se va a necesitar ningún testigo. Dios mismo
va a enviarte donde Is elegiste there any ir. protection against the possibility of defection? ¿Habrá alguna Certainly the question we should all be protección? asking. Y a lo mejor esta es una pregunta que debemos de hacernos Hebrews todos. 10:22 says this, Hebreos let us draw near with a true heart and full assurance of faith. nos dice que nos acerquemos confiadamente al Señor Jesús. Y esto me agarró cuando yo le estaba predicando a los bereanos. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. La mejor forma de protegernos de la tentación de regresar de la apostasía es acercarnos al trono de gracia con corazón sincero. No man No hay hombre o who mujer decides to sin deliberately que pueda pecar deliberadamente si está cerca de Dios There is only en one option sinceridad. when you approach him with sincerity, and that is repentance. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos día a día y pedirle como el salmista, Señor, ten misericordia de mí. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia, acercarnos a Él día a día. Y hay personas que no se acercan a Dios porque no quieren dejar su pecado. Son hipócritas. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Absolutamente no. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de los que están en Cristo se perderá. Y sin embargo, la advertencia está aquí porque se ha dado a un grupo de personas que dijeron que están en Cristo. Esta advertencia nos dice que la única protección es seguir a Cristo Jesús día a día, que tenemos que hacer un compromiso con Él, dar nuestra vida a Él. El escritor concluye esta sección diciendo en el versículo 31, tú sabes acerca de esto, tú ya sabes que Jesús dijo, mía es la venganza. Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunos de ustedes reconocen esta frase. El versículo 30 sale del libro de Deuteronomio. La primera frase de ese versículo la usó Jonathan Edwards para su predicación, pecadores en manos de un Dios airado. Esto nuestro verso usado por Jonathan Edwards fue el título de su sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Hace como 2 años yo leí ese sermón completamente a nuestros jóvenes menores. No sé si fue una buena idea o no, pero lo hice. Yo sé que no hay otro sermón que yo haya escuchado tanto como esto. Mac Dever lee ese sermón y se lo predicó a su congregación de una manera extraordinaria. Hay otros predicadores como Max Dowell, también lo ha leído a sus feligreses, a sus iglesias, pero me gustaría terminar mi sermón el día de hoy como termina el sermón de Jonathan Edwards para que comprendas esto. Imagínate si una persona en la audiencia experimenta el infierno. Él dice lo siguiente: si supiéramos que hay una persona y solo una de las que conocemos que sería el sujeto de esta miseria que iría al infierno, qué cosa tan terrible sería pensar en esto. Si supiéramos quién es esta persona, qué espantoso espectáculo sería ver a una persona ahí. ¿Cómo podría todo cristiano lanzar un lamento amargo y lamentable sobre esta persona que ha ido al infierno? Absolutely despair of ever having any deliverance and end.
¿Cuántos probablemente se encuentran en el infierno en este momento? Hay muchos ahora ahí que mientras estaban vivos nunca pensaron que estarían en ese lugar y sin embargo están ahí. Su caso está más allá de toda esperanza. Están llorando con extrema miseria y perfecta desesperación. Pero aquí estás en la tierra de los vivos, bendecido con la Biblia e iglesias y ministros, y tienes la oportunidad de obtener la salvación. ¿Qué no daría estas personas, estas pobres almas desesperadas por la oportunidad de un día tener lo que tú tienes en esta vida? Y ahora tienes una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo ha abierto de par en par la puerta de la misericordia y está llamando y clamando con una voz fuerte a los pobres pecadores como tú. Y ahora los que todavía están fuera de Cristo y que siguen rumbo a ese abismo del infierno, ya sean ancianos o mujeres de mediana edad, jóvenes o niños, escuchen ahora la fuerte llamada de la palabra de la providencia de gracia de Dios. Ahora bien, es indudable que como sucedió en aquellos días anteriores en los que Juan el Bautista predicaba, se pone el hacha a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto puede ser cortado y echado al fuego. Escucha estas advertencias. Ya no hay escape. Por tanto, no hay escape. Ahora ellos vivirán esa miseria. No hay miseria para ellos. Si supiéramos nosotros quiénes son estas personas, ¿cómo no las alertaríamos? ¿Cómo no les diríamos? ¿Cuántos no van a escuchar y recordar estas palabras ahí en ese momento de tormento? Ellos nunca pensaron que estarían en ese lugar, pero están ahí. Ya no hay esperanza para ellos. Ahora lloran de miseria. Pero mira, tú estás aquí, tú tienes la oportunidad. Date cuenta que estás tú en la tierra de los vivientes. Date cuenta que hoy es el día de la salvación. Tú tienes la oportunidad. No seas parte como aquellos, no seas como uno de aquellos que no tiene esperanza. Tú tienes una oportunidad grandiosa en este momento. Dios ha abierto la puerta en este instante para que tú entres. Él te está llamando. Él quiere extender su misericordia para contigo. Y Él quiere dejar entrar a todos aquellos que están en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe y confianza en Él. No importa la edad, no importa de dónde sean. Todos son bienvenidos siempre y cuando se arrepientan y pongan su fe. Y ahora, sin duda alguna, como en los días de Juan el Bautista, ahora se ha puesto el hacha al árbol, y todo árbol que no da buen fruto puede ser cortado y se va a ser echado al fuego. Y Él termina de esta manera. Por tanto, todo aquel que está fuera de Cristo, despierta ahora. Huye de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso está a la puerta. Todos escapen de Sodoma. Escapa por tu vida. No mires atrás. Escapa al monte. No sea que seas consumido. Versículo 31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, a menos, y solo al menos, que tú vengas a Cristo. Y entonces habrá un lugar seguro para ti.
Nuestra esperanza, Our only hope is in His Son. nuestra única esperanza está en Él. Jesus Christ has come El Señor Jesús and as awful vino, what I have just read to you based upon the Bible. y así como te lo he leído de la Biblia, He's come and He has Él borne vino that wrath. y Él recibió la ira de su Padre, He offers you salvation. y Él te ofrece salvación. I pray you come. Yo oro en verdad para que Bow with tú me in prayer. vengas. I know, Father, that this Ora morning's conmigo. message Padre, yo was sé que indeed este sobering. mensaje es muy alertador. Certainly we all hope Ciertamente have a greater appreciation todos of mercy vemos la misericordia y deberíamos de apreciar la gracia que nos ha brindado a través de Jesucristo. And so with that in mind, we Y now con have esto the en privilege mente of ahora coming tenemos to el your privilegio table de venir a la mesa del as we Señor, approach with true hearts, que todos nos acerquemos with hearts con given un over to corazón you. sincero, Pray directo this hacia in ti. your Son's name. Oramos en su nombre, en nombre de su Hijo Cristo Jesús. In Amén. just a few moments, the ushers En are unos going to momentos come. vendrán los sugieres y repartirán los elementos. While they do, I would Mientras lo encourage each of you hacen, to les draw animo near a to que God cada with a uno de true heart, ustedes to se confess your acerquen sins en to Him. corazón sincero a Él, confiesen su You go pecado there with all sincerity and with a great con toda thankfulness for what Christ sinceridad has y provided. conscientes de lo que So as the Cristo men ha come, provisto let me pray para for us nosotros. one more time. Father, Vamos a orar. every single one of us Padre, has been born cada with uno a de heart nosotros ha bent towards nacido apostasy. con un corazón inclinado a la How apostasía. thankful we are Qué agradecidos estamos not nosotros left us in such a state. de que no nos ha dejado en ese estado, nos ha provisto perdón, nos ha rescatado del castigo que todos Lord, with merecíamos. transformed hearts, we come to Que you ha transformado nuestros not only continue to corazones sing you praises, para que ahora le alabemos a but Lord, usted to worship you as we para remember what Christ adorarle has done. y para tener en mente lo que Cristo ha hecho por nosotros y es lo que compartimos en la mesa del Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.